¿Qué tal? Bienvenidos a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Nuevamente con ustedes para compartirles nuestros videos. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. Nuevamente con ustedes para platicar sobre una pregunta que nos hicieron y como lo hemos dicho en otros videos, estas preguntas que nos hacen se nos hacen interesantes porque ayuda a que entonces ustedes puedan entender un poco más sobre el tema del concubinato, del llamado juicio de acreditación de concubinato. ¿Por qué se debe de iniciar el juicio? ¿Ante qué autoridad se tramita? ¿Qué elementos? La pregunta que nos hicieron de forma general fue la siguiente: que si podía acreditar el concubinato aun y cuando ella llevaba aproximadamente 20 años viviendo con una persona que falleció. Ella sabía que esta persona con la que él estaba viviendo tenía registrado, estaba unido en matrimonio civil, no se divorció, pero desde ese tiempo en que empezó a vivir con ella, prácticamente se separó, vaya, ya no vivió con la otra persona aproximadamente por 20 años, que fue lo que duraron ellos. Incluso de esa relación que ella tuvo con la persona que falleció, tuvieron hijos, pero sabe que no se divorció y sabe que porque ya solicitó constancias de inexistencia de registro de matrimonio y las constancias aparecieron con el dato de que la persona que vamos a llamarle concubino tiene registrado un matrimonio civil. Siempre me gusta hacer la comparación del matrimonio civil y el concubinato para que de esta forma entonces sea más entendible lo que estamos platicando, sobre todo porque hay ocasiones en que es la primera vez que las personas que no están suscritas al canal pues empiezan a ver estos videos. Recuerden, de forma general, el matrimonio civil y el concubinato pues son unas uniones legales. Sin embargo, tienen diferencias que precisamente hacen que algunas cuestiones pues no se puedan resolver de la misma manera. El matrimonio civil es esa unión legal de dos personas que han decidido casarse, pero deben de cumplir ciertos requisitos y la formalidad del matrimonio civil es que lo autoriza el juez u oficial del registro civil. Y aquí viene lo importante. Desde el momento en que el matrimonio civil se celebra, desde ese momento se reconoce, se va a expedir el acta de matrimonio y el matrimonio civil es válido en toda la República Mexicana. Reitero, en el acto de matrimonio, el oficial o juez del registro civil, previo requisitos que ya observó, analizó de los contrayentes, va a autorizar ese matrimonio. Y una vez que lo autorice, se va a levantar el acta de matrimonio y se va a inscribir. Y desde el momento en que se celebra, entonces esa unión legal se reconoce. Los que contrajeron matrimonio civil, desde ese momento pueden decir nosotros somos casados, que normalmente así se les conocen, y lo van a demostrar con un acta de matrimonio. El matrimonio civil se va a registrar y, por ejemplo, a lo mejor tú pudiste haber contraído matrimonio civil en el municipio más alejado de la República Mexicana, a lo mejor en Yucatán, y tal vez con el tiempo te tengas que trasladar, no sé, a Monterrey. Pero tu matrimonio civil vale en toda la República Mexicana. Y para terminar con el matrimonio civil es por medio del divorcio.
Entonces, y con el comentario que yo hice hace un momento, es simplemente para reiterar que el matrimonio civil únicamente se va a disolver mediante el divorcio. Hay personas que creen que por el solo hecho de estar separados por varios años sin tramitar su divorcio, van a quedar o ya están divorciados automáticamente. Lo hemos dicho en otros videos, el divorcio no se da, nunca se da de forma automática. Al menos hasta este momento, año 2024, eso no está regulado, eso no sucede. Ahora, hay personas que pues no quieren casarse por el civil, por los motivos que ustedes quieran, porque ven que son más requisitos, porque piensan que es más seriedad, que una vez que contraigan matrimonio civil, pues perdón la expresión, la cosa va en serio. Y hay personas que dicen que no, ellos no necesitan que les autorice alguien que ellos han decidido vivir juntos, totalmente válido. Sin embargo, hay ocasiones en que notan esa pequeña diferencia, esa pequeña desigualdad que va a existir entre un matrimonio civil debidamente celebrado con los requisitos y ellos como una pareja que decidió unirse de forma libre. De hecho, como más adelante lo voy a exponer, muchas veces cuando a una persona le preguntan sobre su estado civil, es más común que te digan que están en unión libre que en concubinato. El concubinato, esta palabra como que no la conocen mucho o no la quieren utilizar. Normalmente vas a escuchar que se dicen que están en unión libre, saben que llevan años o meses viviendo juntos, comportándose como matrimonio, saben que no se casaron por el civil y por eso mencionan que están en unión libre. Para que o coloquialmente también luego he escuchado que le llaman juntarse, viviendo juntos. Para que este tipo de uniones de juntarse, viviendo juntos en unión libre, puedan nacer de esa unión derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, pues deben de cumplir ciertos requisitos. Para poder contraer matrimonio civil, las personas deben de ser mayores de 18 años, estar solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y que su matrimonio, el acto del matrimonio, lo autorice el juez del registro civil. Y desde el momento en que celebran matrimonio civil, porque llenaron los requisitos porque el del registro civil lo autorizó, desde el momento en que se celebra, esa unión se reconoce y se expide el acta de matrimonio. Y el matrimonio se registra, como lo dije hace un momento. Pero ¿qué pasa en aquellos casos cuando las personas pues ya llevan meses viviendo juntos, ya llevan años viviendo juntos, incluso ya tuvieron hijos, pero pues no se casaron por el civil? Si ellos quieren o pretenden que su unión se parezca a un matrimonio civil y que se le reconozcan derechos y obligaciones muy parecidos al matrimonio civil, y digo muy parecidos al matrimonio civil porque va a haber una desventaja, se deben de cumplir ciertos requisitos. Si una persona en este momento me pregunta qué requisitos debo de tener para estar en un concubinato, en un concubinato de forma legal, el concubinato es esa unión de dos personas, vamos a llamarlo así, que han decidido comportarse como matrimonio, como esposos. ¿Qué requisitos deben de tener? Ser mayores de 18 años, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y vivir cierto tiempo juntos sin separarse. Para que las personas estén en un concubinato, y perdón, antes de que se me olvide, se pueden formar concubinatos mujer, mujer, hombre, hombre, con los mismos requisitos. Deben de ser mayores de 18 años, ambos. No se puede formar un concubinato si, por ejemplo, uno de ellos tiene 16 años y medio
y el otro ya tiene 21 o 22, no se va a formar un concubinato desde un punto de vista legal. Deben de ser ambos mayores de 18 años, estar libres de matrimonio. Y aquí es un punto muy importante. Hay personas que contraen matrimonio civil, se separan, no se divorcian y empiezan a vivir con otra persona, como lo dije en el ejemplo que di hace un momento, pero sin divorciarse. No está libre de matrimonio y desde un punto de vista legal entonces no se llena ese requisito, y vamos a llamarlo así, pues es un requisito que no se llena, es un tache que va a impedir que se forme un concubinato. El mismo ejemplo, hay personas que contraen matrimonio civil, su matrimonio civil no funciona, se divorcian, o sea, llevó su trámite de divorcio y desde el momento en que obtuvo su divorcio empieza a vivir con otra persona. Entonces aquel que había contraído matrimonio civil quedó libre de matrimonio y claro que puede empezar una unión con otra persona, y si lo que pretende es que se reconozca un concubinato, la otra persona también debe de estar libre de matrimonio. Eso es libre de matrimonio. Hay otro ejemplo, cuando de un matrimonio civil alguno fallece, queda libre y pues desde el momento en que queda libre, quedó viudo, pues puede empezar a vivir con otra persona y puede empezar a generar derechos. En este caso estamos hablando del concubinato, porque ya quedó libre de matrimonio. Sin impedimento para contraer matrimonio, vamos a poner el ejemplo muy claro. No se pueden formar concubinatos entre parientes. Ejemplo, un abuelo con la nieta, entre hermanos. No se pueden formar concubinatos normalmente con parientes muy cercanos. Otro también ya te lo di, la mayoría de edad. No se puede formar un concubinato entre una persona mayor de edad y uno que sea menor. Y estar viviendo cierto tiempo juntos, y esto va a depender de cada situación en particular y también del lugar en donde tú vivas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que normalmente este tipo de los videos que hacemos van enfocados más a esta parte de lo que es el centro de México, la Ciudad de México, uno de los requisitos es estar viviendo mínimo por 2 años, de forma permanente, sin separarse, continua, así le dicen también. Una vez que se cumplan esos 2 años, entonces se dice que ya se llenó ese requisito. Obviamente se entiende que 2 años y siguen viviendo más tiempo juntos. En otros lugares son 3 años, pero en el Estado de México es 1 año. En el concubinato puede o no puede haber hijos, no es necesario. Sin embargo, si tienen hijos, obviamente, de esa relación y si ese hijo se registra, esto ayuda a que ese requisito del tiempo, lo dije hace un momento, en la Ciudad de México son 2 años, pero si antes de esos 2 años, a lo mejor 1 año después, nace un hijo, tienen un hijo de ellos debidamente registrado, pues ese tiempo, digamos que se llena. Y eso también es válido en todas las entidades o estados. Cada estado, cada entidad federativa regula el concubinato por el tiempo, principalmente conforme lo hayan dispuesto. Insisto, en la Ciudad de México son 2 años, Estado de México es 1 año y en otros lugares son 3 años. Incluso había lugares que te pedían 5 años. Eso va a depender de cada situación en particular. Entonces, si tú llenas esos requisitos, estás en un concubinato. Sin embargo, aquí viene otro pero. Ok, ya estás soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, cumpliste 2 años. Vamos a hablar que estamos en la Ciudad de México. No vas a tener, no se te va a dar físicamente un documento que diga que tú estás en un concubinato. En el matrimonio civil, desde el momento en que lo celebras, se expide el acta de matrimonio. En el concubinato no.
Recientemente, hace algunos años, algunos registros civiles en sus reglamentos autorizaron el que los concubinos podían acudir al registro civil. Se recomienda que sea en vida, ambos acuden al registro civil y puedan solicitar un acta de concubinato. Entiendan esto, acta de concubinato. Y cuando llegan les preguntan que por qué mejor no contraen matrimonio civil y no quieren. Les hacen ver cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que van a tener una vez que contraigan matrimonio civil y no quieren. Únicamente quieren un acta de concubinato. Entonces, hasta cierto punto el acta de concubinato se las van a dar sin tanto trámite. Pero esa acta de concubinato no se equipara con los mismos derechos y obligaciones como si fuera el matrimonio civil. Van a tener derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, muy parecidos, pero no iguales. Se escucha muy exagerado, pero cuando este tipo de casos sucede o tiene que ver con algunas cuestiones legales, es ahí entonces donde se notan estas grandes diferencias. Ahora, hace un momento mencioné que uno de los requisitos del concubinato era la permanencia, esa voluntad de los concubinos de querer formar una familia, de comportarse como un matrimonio. No deben de separarse. Esa es una permanencia que debe de estar siempre. Para terminar con un matrimonio civil se tienen que divorciar las personas. Legalmente se tienen que divorciar. Si se separan 10 años, 20 años y no se divorcian, están unidos en matrimonio civil. En el concubinato no es lo mismo. En el concubinato, si somos exagerados, en un día que digan, alguien puede decir de la relación, hoy me salgo del domicilio, ya no quiero nada contigo, terminamos. Y si somos muy exagerados, se terminó el concubinato. No necesitaron hacer ningún trámite. Entonces, así como te di este ejemplo, precisamente a veces hace que cuando se está en aquellas situaciones, cuando vivieron juntos por varios años, uno estuvo trabajando, de hecho llevó tantos años trabajando que incluso obtuvo una pensión y fallece, pero no estuvo unido en matrimonio civil, entonces la concubina o el concubino, cuando se presenta en el Seguro Social para ver si puede tener derecho a una pensión de viudez, le dicen que tiene que acreditar el concubinato. Y acreditar el concubinato es que lleve el juicio de acreditación de concubinato y que lo gane. ¿Por qué? Para que sea más entendible voy a poner el ejemplo más exagerado. Porque a veces hay personas, por estadística normalmente son los hombres, que tienen 2 familias hasta 3 familias sin que sus parejas sepan de esto. Pero de esas familias que él formó, pues incluso a lo mejor hasta tuvo hijos registrados. No pueden, entonces, si alguien dice o se quiere ostentar como legalmente como la concubina, pues lo tiene que demostrar mediante el juicio de acreditación de concubinato. Ahora, el juicio de acreditación de concubinato es un trámite judicial, relativamente es un juicio porque se hace por escrito. Normalmente se tramita ante el juez familiar y en ese escrito tú le vas a decir que reconozca que en vida formaste un concubinato con la persona que falleció. Pero no basta con decirlo, lo tienes que demostrar con pruebas. Le tienes que demostrar que reunieron los requisitos del concubinato. ¿Cómo lo vas a demostrar? Le vas a decir que estuvieron solteros. Van a exhibir constancias de inexistencia de registro de matrimonio y esas constancias de ambos debe de informar que no tienen registrado matrimonio. Porque si alguno de ustedes tiene registrado un matrimonio, desde un punto de vista legal no se reúne ese requisito del concubinato y desde un punto de vista legal no se acredita el concubinato.
solteros, libres de matrimonio, entonces, como lo acabo de decir, sin impedimento para contraer matrimonio, es decir, que se va a manifestar que, pues, sí podían formar el concubinato. Puse el ejemplo hace un momento, no se pueden formar concubinatos normalmente entre parientes que estuvieron habitando en un mismo domicilio. Cuando se acredita que tuvieron el mismo domicilio, normalmente son con las credenciales del lector y con algunas otras constancias, recibos de pago, estados de cuenta, el acta de defunción debe de decir dónde tiene el domicilio, incluso a veces se puede demostrar esto con fotos y videos de convivencias. Si tuvieron hijos, pues se van a exhibir las actas de nacimiento de los hijos y con testigos. Y todo esto tiene que ser real, tiene que ser verdadero, porque en estos juicios el juez le da intervención a dos figuras más, a una figura que se llama Ministerio Público, y cuando este tipo de asuntos tiene como objetivo acreditar el concubinato porque se pretende obtener una pensión en el seguro, le da intervención a un representante del seguro y ellos van a estar observando de que tú lleves el juicio de la forma correcta, sin mentiras, diciendo las cosas como son y observando que tú cumplas los requisitos, porque si ellos ven que tú no llenas esos requisitos, le van a solicitar al juez que cuando dicte sentencia diga que no acreditaste el concubinato. Entonces, digamos que esto es lo normal para poder iniciar este juicio y tener una probabilidad grande de ganar una sentencia, que obtengas una sentencia en donde diga que tú acreditaste el concubinato porque reuniste todos los requisitos. Pero ¿qué pasa cuando falta alguno? Y como lo dije al inicio del video, esta persona, mujer, estaba viviendo con su pareja que falleció y vivieron aproximadamente 20 años, incluso tuvieron hijos, pero él no se divorció. Entonces, previo a esta plática que ya di, ¿cuál es el requisito que no van a reunir? Y es muy seguro que desde un punto de vista legal no se acredite el concubinato. Que él no estuvo libre de matrimonio. Cuando se hace el escrito que se presenta ante el juez de acreditación de concubinato, ese escrito va acompañado con las pruebas que acabo de mencionar. Se deben de exhibir las constancias de inexistencia de registro de matrimonio de ambos. Y alguien me puede decir, ¿y si no las exhibo? Si no las exhibes, te las van a requerir, y si tú te omites en exhibirlas, tu demanda no se le va a dar trámite a tu demanda. Ya ha habido casos en donde a consideración del juez, y esto ya va a depender de cada situación en particular, porque todas las formas de convivencia pues son distintas, cada pareja tiene su propia convivencia, pero ya ha habido algunos casos en donde los jueces, aun y cuando se les exhibe la constancia y notan que alguno sí estuvo unido en matrimonio, pero con la narrativa que tú expones en tu demanda, con tus testigos, incluso con los hijos, con los otros elementos, puedes acreditar o se logra acreditar que efectivamente tú estuviste viviendo con la persona que falleció más tiempo, tuvieron el mismo domicilio, vivieron, en este caso vamos a hablar 20 años, tuvieron hijos. Ya ha habido casos en que los jueces mencionan que aun y cuando no se reunió el requisito de estar libre de matrimonio, sin embargo, se acredita el concubinato. Esto quiere decir que no todo está perdido. Sin embargo, en este tipo de casos deben de narrarse hechos verdaderos, sin mentiras, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de que la persona promueva el juicio, diga que él pues
se tiene que mencionar que él no estaba libre de matrimonio, pero que ella estuvo viviendo los 20 años, ¿qué pasaría en este tipo de juicios si se llega a presentar la otra persona y que diga, no es cierto, yo conocía a esta persona, de hecho, yo también puedo acreditar que él estaba viviendo conmigo en esos años? Uno, no se va a acreditar el concubinato, y dos, se están realizando manifestaciones falsas ante una autoridad judicial y tiene consecuencias legales, desde que te pueden multar, incluso llevar un procedimiento penal. Entonces, si se va a realizar este tipo de juicios es sobre hechos verdaderos. Así como te puse este ejemplo, ha habido ocasiones en que no se puede acreditar que tuvieron el mismo domicilio. Y muchas veces se les pregunta, pero ¿por qué no puedes acreditar que tuvieron el mismo domicilio? Y nos dicen, pues es que por trámites, por trabajo, no es el tema en este momento. Pero si aún así se pueden reunir todos los demás requisitos sin mentiras, el juicio, aunque sea una probabilidad mínima, pero se puede tener un resultado favorable. A lo que voy es a lo siguiente: si se tienen hechos verdaderos, sin mentiras, y que aun y cuando pueda faltar uno de los otros requisitos, la persona tiene una mínima probabilidad de llevar un juicio y que pueda tener un resultado a favor. Insisto, sin mentiras, sin decir cosas que no son, porque este tipo de juicios tiene su delicadeza. Porque entonces, cuando ven que falta algún requisito, pues como que van a estar más atentos a lo que se lleve en el trámite tanto el juez como el Ministerio Público y el representante del seguro. Este tipo de resultados favorables se da porque efectivamente se puede acreditar que vivieron juntos, se ayudaron, se comportaron como matrimonio, que tal vez faltó uno de los requisitos, pero eso no impidió que llevaran un comportamiento. El fin del matrimonio civil es, pues, quieren vivir juntos, formar una familia, ayudarse, formar un patrimonio. En el concubinato, entonces, si las personas deciden vivir juntos, es porque tienen ese fin común, que a lo mejor no reunieron uno de los requisitos por los motivos que ustedes quieran, pero que a lo mejor con los otros requisitos sí se puede subsanar esa situación. Lo quiero dejar bien claro, no siempre se tienen sentencias favorables, todo va a depender de cada situación particular, porque en los casos cuando quieren acreditar el concubinato y el objetivo es obtener una pensión de viudez, muchas veces en el Seguro Social observan que el trámite haya sido de la forma correcta. Ha habido ocasiones en que se acredita el concubinato y cuando se acude al Seguro Social para la pensión de viudez, los del Seguro Social mencionan cuando no tuvieron hijos principalmente, cuando se gana un juicio de acreditación de concubinato, pero de ese concubinato no tuvieron hijos y esa relación de concubinato tal vez duró 2 años, 3 años. En el Seguro Social, en el IMSS, en el ISSSTE, hay una regla. En este tipo de concubinatos, cuando no tienen hijos, las personas deben de acreditar mínimo 5 años de convivencia. Entonces, es muy importante que sepas esto, no por el hecho de que tal vez falte alguno de los requisitos, no puedas obtener una sentencia favorable. Y dos, una vez que tú tengas tu sentencia favorable, sobre todo en este tipo de asuntos, hay que ver qué es lo que sucede en el Seguro Social. El derecho para iniciar el juicio de acreditación de concubinato lo tienes. Cuando hagas tu juicio de acreditación de concubinato, que sea con hechos verdaderos, con pruebas verdaderas, sin mentiras, y posiblemente puedas obtener una sentencia favorable, aun y cuando te falte alguno de los otros requisitos. El juicio de acreditación de concubinato normalmente se tramita ante el llamado juez familiar.
En la Ciudad de México así se le conoce y en varios estados también así se le conoce. Juez familiar es por escrito, con pruebas, me refiero a que tiene su trámite, dura un poco de tiempo. En la Ciudad de México, por cargas de trabajo, es la entidad o ciudad que más se tarda en resolver este tipo de asuntos. En algunos otros lugares pueden ser desde semanas hasta un mes. En la Ciudad de México, arriba o en promedio de 6 meses en adelante. Y recuerda, debes de obtener un resultado favorable y eso va a depender de cada situación en particular. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos agendar una asesoría. Te quiero agradecer por ver este video.